Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Vamos a continuar con la lectura del libro Curación Cuántica de Deepak Chopra. Quisiera hacer una introducción antes de continuar en la importancia de que seamos conscientes que las enfermedades no llegan solas, no caen por algún tipo de suerte o porque me pescó a mí, no. Sí existe algún tipo de alimentación que pudiera ayudar o más bien perjudicar el hecho de que se desarrolle algún tipo de enfermedad, pero el mayor factor que nos perjudica es el mal manejo de nuestras emociones. Esto cada vez se está comprobando. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo espiritual, es lo que es el alma. Entonces, ese cuerpo emocional que no lo vemos, pero sí lo sentimos, cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, cuando lloramos, sabemos que existe algo, aquí se siente, ¿no? En toda esta parte, desde la garganta, nuestro pecho y nuestro estómago, sentimos eso que puede ser benéfico cuando tenemos una emoción hermosa, bonita, y que nos perjudica cuando esta emoción puede ser negativa. Eso es algo que tenemos que ser súper conscientes, súper conscientes. Tenemos que saber manejar nuestras emociones. Claro que venimos a esta vida a sentir, definitivamente a tener dolor, a tener dicha, a tener amor, a tener felicidad, pero también tristeza, pero también a veces dolor. O sea, es parte de esta dualidad en la que nos encontramos. Entonces, aquí sí yo quisiera ser muy enfática en que aprendamos a manejar nuestras emociones, a que la emoción, por supuesto que va a existir, no la tenemos que reprimir, simplemente debemos de aprender a encaminarla. A veces cuando estamos muy tristes, el escribir, el llorar, una caminata, una reflexión, un pararse a pensar qué está pasando. Cuando estamos muy enojados también el hacer ejercicio, también el escribir, el gritar, el cantar a todo pulmón, también eso puede, bueno, a veces cuando estamos enojados no queremos cantar, pero enojados sí podemos un poco gritar o un poco correr, hacer ejercicio, hacer una caminata, inclusive también nos puede ayudar a relajar ese tipo de emoción fuerte que es el enojo, la ira. Pero lo importante es aprender a encaminar nuestra emoción, aprender a encaminarla, aprender a guiarla, no reprimirla, pero sí al guiarla es aprender a transmutarla, porque eso es lo que nos está enfermando. Ayer me enteré de algo muy complicado que está sucediendo en mi círculo de amistad y acompañado de esto del manejo de las emociones, también quiero ser muy enfática, muy enfática, porque la forma en que fuimos creados, en la que nos enseñaron el sistema del amor, de la pareja, del matrimonio, ya no está funcionando. No es así como nos lo cuentan las películas de Disney, las películas románticas, las telenovelas, de que te casas y eres feliz para toda la vida y tienes hijos, y no es así no funciona. Nosotros venimos a esta vida a cumplir con una misión, a vivir algo que pactamos antes de nacer,
Y muchas veces eso no implica el que tenemos que casarnos y tenemos que tener hijos y tenemos que enamorarnos y tenemos que sentir el amor y tenemos que vivir con nuestra pareja por toda la vida hasta que nos moramos. Muchas veces no funciona así. A veces nuestra misión de vida es diferente para cada uno de nosotros. Entonces, yo les pido como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, como pareja, que quitemos un poquito eso del sistema que nos han creado desde ya hace algún tiempo, porque no es así. Muchas veces vamos a tener una pareja para reparar algunas heridas que necesitamos reparar, para inclusive sanar algunos karmas de otras vidas. Y no necesariamente es tener esa pareja para ser felices para toda la vida, ¿no? Claro que si somos lo suficientemente conscientes y nos abrimos y reparamos esas heridas y decimos, ok, ¿no? Yo con esta persona vengo a aprender esto y tal vez quiero sostenerla y entiendo sus heridas y ella entiende mis heridas y podemos caminar juntos de la manera en que sanemos al mismo tiempo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué padre! Que los dos entiendan cada quien cuál es la herida de cada quien y pasar a ese otro nivel, trabajar juntos, a lo mejor, bueno, cada quien con una terapia diferente, pero el querer esa sanación, esa parte le doy más validez al vivieron juntos para siempre felices y se murieron enamorados. Tenemos que cambiar ese paradigma y sobre todo para nuestros hijos que vienen en camino, los que ya tenemos, los que están creciendo, no importa si ya son adolescentes, si ya tienen 20 años, si ya están casados. Tenemos que cambiar ese paradigma porque muchas veces ese dolor y esas enfermedades y esos bloqueos emocionales vienen de esas situaciones que nos crearon, y ahí es donde vienen nuestras heridas y luego nuestras enfermedades y luego todo lo que sucede después en cierto tipo de enfermedades tan complicadas pero también tan emocionales como es el cáncer. Entonces esto es algo que también es una de las razones por las que estoy aquí. Necesitamos dejar de creer en el amor romántico, de vivimos juntos felices para siempre. Eso no existe. Eso no existe. Hay parejas conscientes que vienen trabajando vida tras vida tras vida y que llegan a un momento en el que tienen una vida bastante armónica porque ya llevan trabajando inclusive en esta vida o vidas anteriores. Entonces, les pido muchísimo eso, que trabajemos en esa conciencia, nos documentemos. De verdad hay mucho contenido en libros, documentos, podcasts, en YouTube hay mucha información. Una psicóloga que a mí me abrió muchísimo la mente es Nilda Chiaraviglio. Se me hace muy radical, sí, muy abierta de mente, pero muy real a lo que estamos necesitando hoy en día. Y bueno, dando esa introducción, ¿por qué? Porque aprendiendo nosotros a saber que no venimos a tener como final feliz una pareja y una familia, y no, venimos a cumplir con ciertos objetivos. Si en ese momento viene algún tipo de quiebre, viene algún tipo de separación,
saber que es parte de la vida, saber que es parte de ese aprendizaje, saber que es parte de reconocer la herida del otro y saber que es parte de reconocer nuestra propia herida. Recuerden que nuestras parejas es un espejo, ¿no? No es que sea igual que tú, sino refleja lo que tú necesitas sanar y tú le reflejas lo que esa persona necesita sanar. Entonces, quiero dar esta introducción, es importante, es elemental para nuestros hijos que vienen en camino, que ya están aquí. Si de repente viene alguna separación o que se quiere continuar con esa relación en la cual ya no está siendo armónica, pero la quiero arrastrar hasta el último porque no quiero que mi hijo crezca sin sus dos padres juntos. Por experiencia propia, no hay nada mejor que ver a tu padre o a tu madre bien, completos, sanos, tranquilos, en estabilidad, ya sea juntos o separados, y si es necesario separados, para que puedas darle ese amor completo a tu hijo y no a medias, y no vea ese quiebre, esa falta de respeto a la pareja, a veces llegamos a tener cierto tipo de resentimiento que a veces le llamamos odio a la pareja. Y pues imagínate, ¿no? O sea, un hijo que crece con esa idea de que vengo del amor, pero ahora no sé qué tanto amor están teniendo mis papás, es bien complicado. Por favor, les pido que seamos conscientes en ese punto. Y ya, dando esa introducción que me parece elemental, de verdad elemental, medular para el desarrollo de sociedad y de nosotros como seres humanos, voy a continuar. Me quedé en la última parte de este capítulo de la fisiología oculta. Perdón, no. Es el cuerpo tiene una mente propia. Estábamos dando información de cómo comienza el trabajo de la conexión mente-cuerpo. Y bueno, voy a continuar. Dice, en todos los frentes de la medicina, la salud del cuerpo está resultando más robusta y adaptable de lo que se pensaba. Mientras las escuelas de medicina siguen enseñando que la bacteria A provoca la enfermedad B y se trata mediante la medicina C, la naturaleza tiende a pensar que esa solo es una opción entre otras muchas. Por ejemplo, un enfoque mental para tratar el cáncer se hubiera considerado una barbaridad hace 10 años, pero los enfermos parecen capaces de participar en su tratamiento contra el cáncer, incluso de controlar la evolución de la enfermedad con la ayuda de sus pensamientos. En 1971, el doctor O. Carl Simonton, un radiólogo de la Universidad de Texas, estuvo tratando a un hombre de 61 años con cáncer de garganta. La enfermedad había progresado de forma peligrosa. El paciente tragaba con dificultad y había perdido peso de forma alarmante, además de cargar con un diagnóstico muy comprometido. Los médicos le concedían un 5% de probabilidades. ¡Wow! De supervivencia más allá de los 5 años, siempre y cuando se sometiera a un tratamiento intensivo. El paciente se sentía tan débil que no parecía capaz de responder de modo favorable a las radiaciones, el tratamiento habitual para este tipo de cáncer. Perdidas las esperanzas, el profesor Simonton, curioso e inquieto por tratar un enfoque psicológico, sugirió a un paciente que probara una terapia de radiación según un método experimental, la visualización. El hombre aprendió a visualizar su cáncer como un elemento vivo de su interior, y claro que lo es. Luego, empleando cualquier imagen mental que llamara su atención, el médico le pedía que visualizara su sistema inmunológico, poniendo en escena unos glóbulos blancos que lograban invadir las células cancerosas y echarlas fuera del cuerpo.
no dejando atrás más que células saludables, dice Deepak Chopra aquí. El hombre dijo que, al representar sus células inmunitarias, veía una fuerte ventisca de células blancas que cubrían el tumor como nieve que recubre una roca negra. El doctor Simonton le mandó a casa y le pidió que repitiera estas visualizaciones a diario. El hombre siguió sus instrucciones y pronto su tumor comenzó a disminuir. Al cabo de unas semanas, el tumor se había reducido a casi nada y la respuesta del paciente a la radiación no tenía prácticamente efectos secundarios. 2 meses después, el tumor había desaparecido por completo. 2 meses. Hoy en día sabemos que, como lo dije al principio de esta serie de videos, lo que vemos solo es el 4% y el 96% es energía. Y a través de esa energía, inclusive a través de nuestros pensamientos que son energía, creamos nuestra realidad. Y claro que este señor creó esa curación a través de la visualización. Eso cada vez es más frecuente. Es cuestión de entrar en meditación, aprender a respirar. Más adelante voy a dar algunos videos de cómo podemos respirar y entrar a meditación. Y una vez estando en estado meditativo, comenzamos la visualización. Y así es como este señor lo logró. El doctor Simonton estaba desconcertado. Aunque naturalmente le llenara de satisfacción la probada eficacia del enfoque psicológico, ¿cómo era posible que un pensamiento pudiera con una célula cancerosa? El mecanismo era por completo desconocido. De hecho, la diabólica complejidad del sistema inmunológico y el sistema nervioso, involucrados los dos en casos como este, el mecanismo es impredecible. El paciente aceptó su curación sin dar marcha atrás. Le comentó incluso al doctor Simonton que la artritis que padecía en las piernas no le dejaba dedicarse a la pesca en torrentes de montaña como solía hacerlo antes. Sí había vencido su cáncer visualizándolo. No se perdía nada intentando lo mismo con la artritis. Al cabo de unas semanas, el método volvió a mostrarse muy eficaz. Aquel hombre se desembarazó de un cáncer y una artritis durante un periodo de 6 años. Dice Deepak, este caso es un hito de la medicina mente-cuerpo, pero por desgracia la visualización no es un remedio contra todos los males. La terapia de visualización del Dr. Simonton, desarrollada luego de un programa completo de terapia mente-cuerpo, no es un método infalible de curación del cáncer, dice Deepak. Una de mis pacientes lo empleó con éxito para curarse de un cáncer de mama. Además, se valió de aquella técnica según métodos propios y no bajo el control de un médico. No obstante, los estudios estadísticos a largo plazo niegan que estos resultados esporádicos sean mejores que los de cualquier otro tratamiento convencional. Hoy, la terapia tradicional presenta una gran ventaja. Si en una mujer con cáncer de mama se detecta y localiza el tumor cuando éste no ha crecido excesivamente, las posibilidades de curación, una curación supone sobrevivir al menos 3 años sin reaparición de la enfermedad, son superiores al 90%. En comparación, el número de remisiones espontáneas, según las estadísticas más favorables, estaría muy por debajo del 0.1%. Mientras no existan terapias mentales u otras alternativas eficaces capaces de cumplir la radioterapia y la quimioterapia, dice Deepak, no será un tratamiento de confianza. Aunque algunos pacientes estén deseando enfocar su enfermedad desde perspectivas nuevas o experimentales, los médicos en su conjunto no dan crédito a estos métodos. Aquí Deepak es muy enfático y se entiende porque esta sociedad hemos querido darle muchísima credibilidad a la ciencia porque es
Ahora el método que se comprueba y te dice funciona, ¿por qué? Porque hay comprobabilidad, hay evidencia de que está funcionando y de que no está funcionando. Lo entendemos, así funciona esta sociedad. Sin embargo, y creo que cada uno de ustedes saben de muchos casos de esto, de éxito como estos, en los que se trabajan terapias alternativas, en los que podemos nosotros emplear cierto tipo de métodos, no utilizando la medicina o como métodos como de quimioterapia o radioterapia, pero que sí han funcionado y cada vez son más. Entonces, si bien aún la ciencia médica no quiere darle mucha jugada a este tipo de métodos, porque lo entiendo, quedarían ellos un poquito hacia un lado, lo entiendo. Cada vez hay más casos de éxito y lo sabemos. Ustedes lo saben, yo lo sé. Sí funciona. Aunque el paciente del Dr. Simonton fuese un caso aislado, revela un fenómeno extraordinario, dice Deepak, y pone en tela de juicio el concepto curativo clásico del cuerpo, ya que en esta ocasión la naturaleza halla un camino nuevo para combatir la muerte. Un método hasta ahora nunca probado por la medicina. Se puede llegar a pensar ante tales observaciones que la medicina tradicional no pone su empeño en ayudar a la naturaleza, sino en reprimirla. Cierto. Los médicos más atrevidos han tratado de experimentar en los años 80 con métodos innovadores en el campo de la mente y el cuerpo, como son el biofeedback, el hipnotismo, las visualizaciones y modificaciones del comportamiento. Los resultados no son muy esperanzadores, de todos modos son difíciles de interpretar. Un psicólogo, el Dr. Michael Lerner, dedicó 3 años a un estudio en profundidad sobre 40 clínicas que proponían tratamientos alternativos del cáncer, cuyos métodos variaban entre el empleo de hierbas y productos macrobióticos y la visualización de imágenes mentales positivas. Averiguó que estos centros complementarios de tratamiento del cáncer eran los que buscaban algunos pacientes con una buena educación y dinero sobrado, y comprobó que los médicos que llevaban esas clínicas solían ser personas serias y de buenas intenciones, pero que hasta la fecha no se habían presenciado verdaderas curaciones del cáncer. Al entrevistar a los pacientes de dichos centros, resultó que una buena proporción, el 40%, había experimentado al menos una mejora momentánea de su calidad de vida. Otro 40% decía haber experimentado alguna mejora física, y esta oscilaba entre unos días y algunos años. Un 10% a cada extremo del espectro decía no haber notado mejoría, algunas tras el tratamiento, o haberse recuperado parcial o totalmente de su enfermedad. Por lo general, los resultados de estos centros alternativos indican que se consigue cierto alivio y una mayor confianza por parte del paciente, pero por desgracia, los índices de remisiones son radicalmente inferiores a los ofrecidos por terapias clásicas, dice Deepak. Lo entiendo y se entiende porque lo que tú crees es lo que tú creas, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos tanta creencia en la ciencia médica y en los resultados, y hay gente que antes dudaba más, hoy todavía sigue dudando, ya cada vez vamos cambiando, pero dudas en esos métodos y al tú dudar y no creer, no sucede. Entonces, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque uno va creando su propia realidad. Entonces, si tú crees, sucede. Si no crees, no sucede. Existen además otros problemas de mayor gravedad que la inconsistencia de los resultados. El campo de la medicina mente-cuerpo sigue siendo incapaz de demostrar de forma rigurosa su dogma médico. Es decir, probar de alguna manera que la mente influye en el cuerpo, ya sea para su salud o su enfermedad. A todas luces, dice Deepak, las personas enfermas y las personas que disfrutan de una buena salud viven estados mentales diferentes, pero la conexión causal continúa siendo escurridiza.
En 1985 se realizó un estudio exhaustivo del cáncer de mama en la Universidad de Pensilvania y no pudo hallar correlación alguna entre la actitud mental de las pacientes y sus posibilidades de supervivencia más allá de 2 años. En el editorial que acompañaba al estudio, publicado en el prestigioso New England Journal of Medicine, se denunciaba la creencia equivocada en la relación entre el cáncer y el mundo de las emociones, lo que hablé al principio. Nuestra creencia es una relación directa entre los estados mentales y la enfermedad. Es puro folclore. Lo entiendo, vuelvo a repetir, es algo que todavía no se cree y que la ciencia médica no le conviene que se empiece a dudar de su efectividad. Ya para concluir, dice, llovieron protestas sobre el periódico, casi todas de médicos que censuraban con energía las conclusiones del editorial. Indiscutiblemente no parece razonable descartar las actitudes mentales como factor de la enfermedad y no parece razonable valorar la idea como folclórica. Todos los médicos sabemos que el deseo del paciente por recuperarse desempeña una función vital en su tratamiento, dice Deepak. Los médicos suelen ser defensores de una medicina dura, pero sin embargo, el cuerpo médico en su conjunto no discute la participación de la fe, la actitud y las emociones en la curación del cáncer. Hipócrates ya decía, en el alba de la medicina occidental, que un paciente mortalmente enfermo puede recuperarse confiando en la calidad de su médico. Muchos estudios modernos corroboran esta idea, demostrando que las personas que confían en su médico y se rindan ante sus cuidados tienen más posibilidades de curación que el paciente que huye de la medicina desconfiado, temeroso o con una actitud antagónica. Vuelvo a lo mismo, creer es crear. Si tú crees y confías, sucede. Si no crees y no confías, no sucede. Sin embargo, aquí sí quiero también ser muy enfática, respetando la opinión de todos ustedes, pero hay ciertas alternativas de la ciencia médica, sobre todo para curar el cáncer, que es la quimioterapia, que es muy invasiva. Muy, muy invasiva. Si somos lo suficientemente fuertes físicamente y mentalmente, lo logramos la curación, pero si no, es tan ruda esa terapia porque mata nuestras células buenas y nuestras células malas, que nos debilita tanto que muchas veces termina en la parte negativa de la curación. Entonces aquí sí es por eso que tenemos que insistir en aquellos métodos que no son tan invasivos y tan rudos, en aquellos métodos que nos ayuden armónicamente a la curación, porque si de por sí nuestro cuerpo sabe ya cómo sanar, sabe cómo lograr ese equilibrio armónico del funcionamiento de cada órgano, nada más hay que darle cierto tipo de empujones a través de la comida, a través de cierto tipo de acupuntura, la terapia ayurvédica, biodescodificación, terapia psicológica si queremos, Reiki, que es lo que yo hago. Siento que es un poquito menos invasivo y esa es una forma más conforme a la naturaleza, como lo dice Deepak, que va en línea con la naturaleza.
Un ejemplo clásico consistía en dividir a los pacientes de enfermedades cardíacas, siendo las 3/4 partes hombres de mediana edad, en personalidades de alto riesgo de tipo A y personalidades de menor riesgo de tipo B. La personalidad de tipo A era supuestamente una persona de carácter fuerte, un trabajador empedernido, personas retadoras y capaces de producir hormonas de estrés en profusión. Todo lo contrario de la personalidad más relajada, tolerante y equilibrada de tipo B. El tipo A solía sufrir de la llamada enfermedad de ir con prisa. Por tanto, parece lógico que en estos casos el corazón se rebele, provocando una enfermedad coronaria. Por desgracia, unos estudios contrastados han señalado que esta división, hoy ampliamente aceptada, no es nítida. Todo apunta a que la mayor parte de las personas corresponden un poco al tipo A y otro poco al tipo B. Y esa tolerancia ante el estrés varía mucho de una persona a otra. Algunos pacientes afirman incluso que su salud mejora con la ayuda del estrés. Finalmente, un estudio de 1988 vino a demostrar que cuando un hombre sufre un infarto, sobrevivirá mejor si es del tipo A. Qué curioso. Que si es del tipo B. Su impulso y deseo por tener éxito en la vida quizás sea un punto a favor a la hora de afrontar un problema coronario. Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Nada más en conclusión, y es importante que lo resalte, este libro lo publica Deepak Chopra por primera vez en 1989. O sea, estamos hablando de, pues ya cerca de 30 años, un poquito más. Y entiendo lo complicado que era en ese momento el aceptar la relación mente-cuerpo. Entiendo que la ciencia médica solo quiera abocarse en ese momento a cómo funciona el cuerpo y no la relación con la mente, y mucho más con las emociones. O sea, ya no solo es mente-cuerpo, sino también la emoción. Entonces, es por eso que aquí muchos de los resultados de las pruebas que pone aquí Deepak Chopra, que plasma aquí, todavía no se ahonde más en esa información y sea más, no, bueno, los resultados son un poco más variados e inclinados porque no hay todavía muchos resultados positivos sobre la relación mente-cuerpo. ¿Se entiende? Pero hoy en día ya sabemos que sí lo hay, que ya no solo es la mente y el cuerpo, sino también son las emociones. Y lo interesante es que cada vez hay más resultados de ello, ¿no? Entonces, este libro lo estoy compartiendo con ustedes porque a mí me ayudó muchísimo a abrir esa caja de Pandora, eso que yo sabía que existía. Si ustedes escuchan mi primer video, sabrán el por qué me refiero a esto. Yo sabía que existía una curación cuántica, pero no sabía que la había escrito Deepak Chopra siendo médico. Entonces, él en 1989 comienza a dar los primeros indicios, claro, con todo una balanza de sí, de no, de entender que si él viene de la ciencia médica no va totalmente a contradecir su formación, pero también lo que me gusta de él es que es imparcial y da bastante información más evolutiva hacia nuestros tiempos y también evolutiva hacia de dónde venía
y de dónde comienzan estas enseñanzas, que es el señor Maharishi, ¿no? El maestro Maharishi. Pero bueno, ahí lo dejo. Espero que se encuentren muy bien. Les mando mucha luz y mucho amor. Bye.